Compartimos con Luis Vicente García, gerente general de Benanchan. Ellos, pasado mañana jueves, tienen un evento muy importante que tiene que ver con el tema de responsabilidad social empresarial. Es así. Luis Vicente, hemos tocado en forma recurrente estos temas, siempre con nuestros amigos de Benanchan, y me gustaría ubicarnos, digamos, en este nuevo espacio, ¿no? Los temas, invitados, y cuál es el propósito finalmente, bueno, de la responsabilidad social empresarial, que dicen que por la circunstancia que ha ocurrido en los últimos tiempos en el mundo, se modifica o tiene una nueva manera de interpretarse. Bueno, Carlos, bienvenido, Luis Vicente. Muchas gracias y antes que nada, pues agradecido siempre de que nos recibas aquí en tu programa hablando con tu audiencia, sobre todo temas que son importantes y que quizás, como estábamos conversando tú y yo antes del programa, no los tocamos con suficiente premura o quizás con el enfoque que debemos darle, ¿no? Todo el tema de responsabilidad social ha venido evolucionando desde los 60 en adelante. Hoy nos encontramos en una realidad cambiante de este mundo que hemos conversado en otras oportunidades, sí. Más allá del tema de COVID, el tema de todos estos virus que en paralelo, en estos días hablaba un articulista de un periódico en el exterior, hablando que vamos a tener una triple pandemia, una tripledemic, como lo llamaban ellos. ¿Por qué? Porque tienes el COVID, tienes otros virus y tienes la influencia de esta época del año. Pero también tienes entonces todos los temas de migración, acabamos de vivir esta tragedia aquí en Venezuela, el deslave. Y es ahí donde la responsabilidad social se manifiesta. También, lo de las guerras, que es terrible, eso ha trastornado el mundo, no solamente en Europa Oriental, sino todo lo que tiene que ver desde las cadenas de suministro hasta la migración, hasta los impactos, es decir, todo nos está afectando, no solamente cómo la sociedad está trabajando, sino cómo las empresas debemos enfocarnos a apoyar a esa sociedad. Y en ese sentido, la responsabilidad social, que Venezuela siempre ha sido como punta de lanza en lo que tiene que ver el tema, ha venido evolucionando y ya hoy manejamos, y creo que todo el mundo maneja el concepto del triple impacto, que tú tienes que apoyar lo social, lo ambiental, pero para ello necesitas que tu empresa esté sana. Necesitas tener una empresa sólida, fuerte, que genere utilidades y que de alguna manera te permita hacer esos programas, porque de nada te sirve estar haciendo un programa que no sea sostenible en el tiempo. Ahora, se ha hablado muchísimo de, digamos, el concepto, de alguna manera también renovarlo, hay que hacer otras cosas adicionales, a lo mejor al principio lo ambiental que tú citas no formaba parte del contexto, ahora sí forma parte del contexto, y otras cosas más que se van agregando, porque muchos piensan que genéricamente responsabilidad social es tener mejor salario. Responsabilidad social es tener mayor compromiso con los trabajadores en el área de salud. Responsabilidad social es tener de alguna forma a los trabajadores satisfechos, en fin, pero el concepto es mucho más amplio, ¿no? En ese sentido. Y es interesante esa evolución. Fue un concepto en donde las empresas se dedicaban a mantener y apoyar a la comunidad. Después nos volcamos hacia adentro desde las empresas porque, bueno, sabes que tu personal, tu talento es clave no solamente para que tú tengas el éxito o las empresas tengan el éxito, sino para que su entorno familiar, uno tiene que trabajar para que el entorno familiar del trabajador o del colaborador sea un entorno agradable y sano, porque de nada nos sirve tener una persona que viene todos los días, pero su mente está o en el bebé que acaba de nacer o en la situación que puede tener en su casa. Pero entonces eso evolucionó, hoy se habla del ESG, que son tres conceptos muy interesantes. Hay una orientación emocional también de por medio que antes no se abordaba ni se asumía. Hoy, después del COVID, hay una cantidad de análisis y estudios del tema emocional, de cómo todos hemos quedado afectados de una u otra manera por el COVID. Este concepto del ESG, que es Environment, que es el medio ambiente, Social, que es todo el tema de responsabilidad social como la conocemos, pero con gobernanza, con gobernabilidad, que de alguna manera se ata con ese triple impacto. En inglés hay una palabra que es accountability. En español no tiene traducción exacta, pero es algo así como que rendir cuentas siendo responsable o siendo responsable rindiendo cuentas. Entonces, cuando unimos esos tres conceptos, es ese nuevo enfoque de la responsabilidad social y que de alguna manera pues tenemos nosotros que insertarnos allí en esta Venezuela, porque sí sabemos los temas sociales que hemos venido teniendo por larguísimos años, pero también ya estamos viendo el tema ambiental, que nos afecta las inundaciones, el frío o el calor o los deslaves y los derrumbes, y estamos viendo cómo el país completo está sufriendo del tema ambiental. Fíjate tú también cómo se asume un tema que surge con mayor fortaleza a raíz del COVID, que es el teletrabajo. ¿Cuáles son, por ejemplo, evaluar las ventajas, las fortalezas o las desventajas del teletrabajo y cómo se ve afectada la responsabilidad social, para bien o para mal, con el teletrabajo? Ha sido interesantísimo todo lo que es el trabajo remoto.
Y tenemos que partir de la base que para poderlo hacer de manera eficiente, tanto la empresa como el trabajador tienen que tener las herramientas necesarias. Hay quienes piensan que se debilita, digamos, esa relación de responsabilidad social con el teletrabajo. Eso... Si se debilita la relación de responsabilidad del trabajador para con la empresa, ya tenemos un problema que ha sucedido. Sí. Pero de alguna manera, pues, estamos viendo que son tendencias, y sobre todo los jóvenes, esa generación millennials, esa generación Z, que quieren quizás otras cosas. A muchos les va a gustar trabajar desde su casa. Creo que hay organizaciones que están hechas para eso, sobre todo en la tecnología, otras que somos más o estamos más orientadas a atender público o a hacer una empresa de servicio. Ustedes, por ejemplo, tienen que estar aquí. Alguna transmisión se puede hacer de afuera. Pero bueno, al final yo creo que es el estar... No es lo mismo, ¿verdad? No, a pesar nunca va de a ser todo, lo mismo. hay cierto tipo de, digamos, de responsabilidad en ciertas disciplinas que requieren de, bueno, hasta de la calidez humana. Sí. Y estamos viendo que el contacto humano, después de todo este tiempo, nos hace falta. No solamente el ponernos al día, saber cómo estás tú, ver todo lo que has hecho, sino lo estamos viendo en las reuniones o los foros que realizamos. Bueno, el contacto, la gente, el acercarse, el hablar, el saludarte, ese abrazo que te das después de 2 años y medio que no te has visto, es importante para las relaciones humanas y para lo que vamos a construir de aquí en adelante. Bueno, ustedes, por cierto, hablando de lo telemático, este evento del jueves va a ser telemático, no vía Zoom, no va a ser con calidez humana. Exactamente. Bueno, tenemos el calor humano del ponente que nos va a hablar, pero sí es vía digital. Bueno, vamos a hacer una cosa, Luis Vicente. Al retorno me das detalles de cómo se participa, a qué hora comienza, en fin. Creo que es gratuito inclusive. Es correcto, sí. Y el detalle de los temas y las personas que van a participar. Perfecto. Hacemos una pausa, al regreso regresaremos o al retorno estaremos nuevamente con Luis Vicente García para seguir conversando de estos temas. Gerente general de Benamcham. Bueno, continuamos con Luis Vicente García, gerente general de Benamcham. Y vamos a entrar, Luis Vicente, en los detalles del evento de este próximo jueves, detalles, temas, personas que se involucran y cómo participar. Sí, como tú dices, el evento es este jueves 27, pasado mañana, de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Pueden conseguir información en nuestra página web, benamcham.org, o escribiendo al correo alianzasocial@benamcham.org. Este año el Simposio de Responsabilidad Social, como se llama el evento, lo hemos enfocado precisamente nosotros en la sostenibilidad como clave del desarrollo. Porque ya el concepto de sostenibilidad, desde que la ONU ha venido hablando de esto, nos lleva a entender que la sostenibilidad es tarea de todos, es trabajo de todos. Y un poquito hilando con lo que hablábamos antes, vamos a comenzar con Daniel Giladi, quien es un experto en temas de liderazgo y en temas de rendimiento personal, por darle de alguna manera, y el toque de él va a ser precisamente el tema emocional. Cómo todo esto que hemos vivido nos ha afectado como personas, como trabajadores, y cómo la empresa puede entonces apoyar al trabajador y el trabajador apoyar a la empresa precisamente para trabajar mejor en este contexto tan complejo como lo tenemos, ¿no? El resto de los ponentes. Ramón Hostos de KPMG, quien nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con la encuesta de sostenibilidad que se realiza a nivel mundial, cuáles son las claves, cuáles son las ideas que están implementando las organizaciones. Tenemos a Luis Maturén de la empresa Datos, y con el apoyo de Luis han venido desarrollando un estudio que llaman el Pulso Social, que lo hemos presentado por 20 años y de verdad que es interesante ver cómo ese pulso social desde el punto de vista de la empresa y de la persona que está en la calle, cómo se aprecia y cómo se entiende esto. Vamos a tener la presentación de un libro de Ramón Sosa, quien es el director de Asuntos Corporativos de Cargill, venezolano que hoy vive en Colombia, y nos va a presentar un libro bien interesante precisamente de cómo estas relaciones se insertan en el trabajo que hacen las empresas. Y luego vamos a cerrar con 2 ponentes extranjeros, 2 personas de España, una persona que viene de Movistar, que nos va a hablar precisamente de cómo Movistar a nivel mundial ha enfocado el trabajo en la sostenibilidad. Y luego cerramos con Silvia Urarte, quien es una consultora en temas de sostenibilidad, que nos va a hablar de estas nuevas tendencias en sostenibilidad. Pues yo creo que lo interesante es, como hablábamos al inicio, todo evoluciona, todo cambia y hay una transformación hasta inclusive en los conceptos de responsabilidad social y sostenibilidad, de los cuales vamos a estar hablando el jueves. Fíjate, mucha gente cuando conversamos esos temas incluso me ha preguntado, o sea, ¿de qué forma
Norma, ¿y qué empresas concretamente, todo lo que a veces hablamos con un ejercicio teórico acá sobre lo que es responsabilidad social, se aplica en nuestro país? Hay modelos, hay empresas que están atendiendo y además, ¿cuál es el feedback? ¿Cuál es la reciprocidad de la parte, digamos, trabajadora frente a la orientación que quiere marcar la empresa en responsabilidad social? Las empresas están haciendo de todo, no se conoce, porque muchas empresas quieren trabajar a lo interno. Por supuesto están los casos emblemáticos, Polar, Nestlé, Cargill, Mondelez, Capri, que son empresas que hacen las más conocidas. O no las más conocidas, de las conocidas. Exacto, pero entonces comienzas a ver una empresa que hace consultoría en ingeniería, que desarrolló todo un tema de agua potable que lo lleva a distintos poblados en el interior. Tienes una empresa joven que se llama Cobas, en donde la fundadora lo que hizo fue contratar a mujeres para que precisamente ellas realicen las prendas de vestir que se venden después. Tenemos una empresa maravillosa que es Leather Heart, que es la primera empresa B en Venezuela, que es todo un movimiento mundial de cómo la empresa puede enfocarse en estos temas de sostenibilidad. Ellos hacen peluches. Y resulta que los peluches los fabrican distintas mujeres en distintas zonas populares de la ciudad y lo hacen con retazos de telas. Eso se vende y después ese peluche te ayuda a contribuir con la alimentación de los niños. Es decir, hay tantas cosas que se están haciendo que yo creo que esta vitrina del Simposio de Responsabilidad Social nos permite dar a conocer estas ideas y estas imágenes para que la gente conozca lo que se está haciendo. Fíjate, te iba a preguntar, en el sector comercio y servicios, que es tan irregular a veces, que es tan inconsistente en ocasiones, ¿hay ejemplos de cómo se puede aplicar el criterio del concepto de responsabilidad social? Porque son muchísimas, grandes, medianas y pequeñas. Fíjate, muchas empresas optaron por apoyarte en transporte, en alimentación, en insumos para tus hijos, para los colegios, pero nos hemos volcado a trabajar de la mano con la persona, más allá del salario, porque obviamente todos necesitamos el salario emocional del cual tanto se habla, pero ¿qué pasa si yo te quiero ir a una clínica? Te tengo que apoyar. ¿Qué pasa si tengo una necesidad? Te tengo que apoyar. Entonces el apoyo va en la parte financiera, pero el apoyo va en la parte emocional, pero el apoyo va en la parte de acompañarte en esos momentos difíciles. Pero también entonces hay una fundación que se llama Queremos Graduarnos, en donde estamos trabajando con los jóvenes de cuarto, quinto y sexto año de estos bachilleratos técnicos para que después continúen estudiando. Tienes una organización como Buena Voluntad que ubica a personas con discapacidad y los entrena precisamente para insertarlos en el mundo laboral, para cambiar sus vidas precisamente. Las empresas entonces comenzamos a tener esa sensibilidad adicional con una persona que tiene discapacidades que está trabajando con nosotros. Es decir, hay tanto que se hace, cadenas de farmacias de las más conocidas, que con sus trabajadores hacen jornadas de salud públicas que no se anuncian. Simplemente vamos a la comunidad y lo hacemos. Pero también con este tema de COVID y todas las dificultades que hemos tenido, te permitía trabajar en alguna localidad para que no tuvieras que trasladarte a donde estaba tu oficina o donde estaba tu centro. Entonces, hay una grandísima cantidad de cosas que es importante conocer. Te iba a preguntar, Luis Vicente, si también desde o hacia las universidades, ese concepto de responsabilidad social, quizá algunas universidades lo tengan o lo estén desarrollando incluso, pero ¿cómo ampliarlo, cómo multiplicarlo? Las universidades están haciendo muchas cosas porque los estudiantes están forzando a las universidades a hacer más cosas todavía. Y es cuando estamos viendo a los estudiantes ir a los barrios, a las comunidades, acercarse a las empresas. Nosotros tenemos programas, por ejemplo, el Reto U, que es el reto de líderes empresariales, de líderes socialmente responsables, para ir junto con las universidades a fomentar el concepto social, el proyecto social, precisamente en los estudiantes desde que están en la universidad. Bueno, Luis Vicente, te agradezco mucho toda esta información importante, que tengan éxito en este evento que van a realizar este jueves. Ahora salgan muchas cosas buenas y que luego puedan aplicarse, que es lo fundamental en ese sentido. Así es, Carlos, muchas gracias. Bueno, nos vamos a una pausa, amigos. Al regreso siempre estamos, después de la entrevista, con el segmento de arte y espectáculos en lo actual.